Buenos días, ingeniero Luis Alberto Vargas. Mi grupo y el que les habla le hablaremos acerca de lo que es muestreo de suelos. Este grupo es integrado por García Fasanando Angie Nicole, Cargate García Heiner Arcángel, Gil García Brandon Jason, Gómez Rosales Jean Paul, Gómez Silva Dariana Caterine, González Walti Ovaldo Santiago, González Wiman Marco Rafael Jesús y González Valqui Juan Carlos, Jaro Guaraje Jonathan Elber. Bien, antes de entrar de lleno a lo que es muestreo de suelos, debemos tener conocimiento sobre los términos de qué es el suelo y los tipos de suelo que existen. A ver, ¿qué es el suelo? Dice que el suelo es la capa superficial de la corteza terrestre en la que viven numerosos organismos y que crece la vegetación. Los principales componentes del suelo son la materia orgánica y la viva y la muerta. Claro, básicamente el suelo es la mezcla de minerales, materia orgánica, bacterias, agua y aire. Se forman por la acción de la temperatura del agua, el viento y los animales y sobre las plantas, sobre las rocas. De ellos se desprenden de la mezcla de tres tipos de roca erosionada como son las arenas, los limos y las arcillas, se desprenden 5 tipos de suelos. Entre ellos tenemos los suelos arenosos. Los suelos arenosos son tipos de suelos formados por arenas medias y gruesas. Tienen una granulometría favorable para soportar estructuras con cierta resistencia. Este tipo de suelo es muy estable ya que resiste bien a los cambios de humedad y temperatura. Los suelos calizos, también conocidos como calcáreos, son aquellos con un alto contenido de carbonato de calcio. Bien, para este tipo de suelos, dice, son suelos minerales cuya formación ha estado condicionada por el clima. Bueno, estos suelos tienen alto contenido de limo, pero tienen bajo contenido de materia orgánica. Todo lo contrario para los suelos humíferos, que dice que los suelos humíferos son las superficies que albergan abundante materia orgánica en descomposición o ya descompuestos. Este tipo de suelos son uno de los más ideales para lo que es cultivo. La palabra humífero infiere que el suelo es abundante humus. De ahí tenemos lo que son los suelos arcillosos. A ver, dice, los suelos arcillosos suelen echarse cuando se exponen a la humedad y se contraen cuando la humedad del suelo disminuye. Es decir, se expanden cuando se expanden representa un problema para las cimentaciones explanadas. En ese tipo de suelo, ya que el suelo buscará separarse de la estructura al expandirse, este fenómeno se suele llamar arcillas expansivas. Y por último tenemos los suelos pedregosos. Los suelos pedregosos contienen formaciones rocosas, incrustaciones de piedra. La obtención de la formación se realiza a través de los desdoblamientos de la superficie terrestre por causas inducidas mecánicamente por hechos naturales. Bien, ahora le cederé la palabra a mi compañero Santiago, que continuará con lo que es la exposición. Gracias, compañero. Seguiré con la exposición donde daré una breve definición sobre el muestreo de suelo. Muestreo de suelo es el proyecto donde se requiere conocer previamente las condiciones del terreno donde se apoyará la estructura, además de saber qué componentes tiene el suelo donde se realizará el trabajo. También les hablaré sobre el objetivo del muestreo de suelo. El objetivo es conocer e identificar las propiedades, el comportamiento y la utilización del suelo como materia estructural para construcción de obras de edificación, civil y viales. Gracias. Le daré el pase a mi compañero Juan González para que continúe con la exposición. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Hoy voy a hablar sobre el muestreo de suelos y rocas concerniente al curso de pavimentos. Bueno, en finalidad de alcance, vamos a tener que se realiza este muestreo de suelos para establecer los procedimientos adecuados de muestreo de suelos y rocas que permitirán la correlación de los respectivos datos con las propiedades del suelo.
Estas propiedades pueden ser la plasticidad, la permeabilidad, el peso unitario, la compresibilidad, la resistencia, que más adelante se va a hallar. Bueno, en las áreas en las que se realizan los estudios, pueden ser para estructuras, para edificios, para casas, en carreteras, para las grandes avenidas, para las calles principales, para las carreteras en sí. Y también para la agricultura, que es para mejorar la productividad de este suelo. Bueno, nosotros como estamos llevando el curso de pavimentos, vamos a centrarnos más en lo que es carreteras, avenidas, calles, etc. Entonces, por ejemplo, para realizar el estudio de suelos en una carretera, vamos a muestrear longitudinalmente de manera alternada. Por ejemplo, nosotros tenemos una carretera con 2 carriles. Estos 2 carriles vamos a ponerlo, por ejemplo, el carril derecho y el carril izquierdo. Nosotros podemos empezar por donde más nos guste. Podemos empezar, por ejemplo, por el carril derecho. El siguiente punto, que va a estar a una distancia determinada antes o previamente de realizar las calicatas, se va a hacer en el carril izquierdo. El siguiente va a ser en el derecho, el siguiente va a ser en el izquierdo, y así hasta terminar el tramo de la carretera. También si es que nos encontramos con por ejemplo, un cambio, por ejemplo, de corte a terraplén, este va a necesitar más estudios de suelo, o sea, más puntos de investigación. Si antes eran en 200 metros, por ejemplo, cada 200 metros ahora se van a hacer cada 100 metros. Entonces vas a tener más puntos de investigación, por el mismo tema de que hay un cambio. Bueno, para seguir tenemos las referencias normativas. En las referencias normativas usamos la ASTM. Esta ASTM, sus siglas son la American Society for Testing and Materials. Pero nosotros necesitamos para el muestreo de suelos, esta va a ser la ASTM D420, que va a ser la Standard Guide to Site Characterization for Engineer Design and Construction Boards. Bueno, esta es la referencia normativa que vamos a usar. Bueno, a continuación voy a dar paso a mi compañera Dariana para que ella hable sobre el muestreo en pavimentos. Muestreo en pavimentos. Deben obtenerse muestras representativas de suelo o roca o de ambos, de cada material que sea necesario para la investigación. El tamaño y tipo de la muestra requerida depende de los ensayos que se vayan a efectuar y del porcentaje de las partículas gruesas en la muestra, y las limitaciones del equipo de ensayo a ser usado. El tamaño de las muestras alteradas en bruto puede variar a criterio del responsable de la investigación, pero se sugieren las siguientes cantidades. Clasificación visual de 0,50 kilogramos entre 50 a 500 gramos. Análisis granulométrico y constante de los suelos no granulares a 0,50 a 2,5 kilogramos. El ensayo de compactación y granulometría de suelo agregado granular de 20 a 40 kilogramos. Producción de agregados o ensayo de propiedades de agregados de 50 a 200 kilogramos. Las muestras para los ensayos de suelos y rocas deberán enviarse al laboratorio para los ensayos de clasificación física y mecánica respectiva, de acuerdo con las instrucciones del especialista geotécnico. Para ello se realizan las siguientes muestras o ensayos como análisis granulométrico por tamizado del MTC E107, análisis granulométrico por hidrómetro MTC 109, humedad natural MTC E108, determinación del límite líquido MTC E110, determinación del límite plástico MTC E111,
Determinación del límite de contracción si se encuentra actividad de los finos MTC E112. Gravedad específica de los suelos MTC E113. A continuación mi compañero les explicará tipos de muestreo y materiales para muestreo. Materiales para el muestreo. Los materiales que un ingeniero debe utilizar para realizar un buen muestreo, como vemos en la imagen, son guantes, bolsas, marcadores, baldes, barrenos, palas y cuchillos. Pero estos materiales son utilizados con una desinfección adecuada para así no poder alterar la muestra que será enviada al laboratorio para una breve examinación para el estudio de suelos. Los tipos de muestreo que se pueden utilizar son el muestreo en zigzag, el muestreo al azar y el muestreo en cuadrícula. El muestreo en zigzag es más que todo para áreas pequeñas, no mayor a 1 hectárea. Este muestreo se da de forma casi aleatoria, donde cada muestra, como ya sabemos, debe formar varias submuestras dependiendo del objetivo del proyecto. El muestreo al azar es un muestreo de submuestras en todo el terreno que al final son homogenizadas, como vemos en la imagen, son las submuestras que son homogenizadas para así al final sacar una muestra total de lo que sería todo el terreno. Y el muestreo en cuadrícula es un muestreo, a diferencia de los otros, que es no aleatorio. Este muestreo en cuadrícula mapea y determina el terreno en el que se va a trabajar. Tiene espaciamientos entre 15 a 30 metros y unas muestras de 45 a 12 muestras por hectárea generadas en dicho terreno. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de los procedimientos de la muestra de un suelo. El paso número 1 es la excavación de la calicata. Se procede a la limpieza exterior del terreno y empezamos a la excavación de la calicata con el fin de llegar al terreno natural y así poder obtener la muestra del suelo libre de impureza. Paso número 2. Obtenemos la muestra como vemos en las imágenes y los ponemos en una bolsa para mantener la humedad del suelo y de la muestra. Paso número 3. Determinamos los parámetros físicos y mecánicos del suelo, como es la densidad, la granulometría, peso específico, límites, líquidos y plásticos, y el contenido de humedad. Como punto número 1, determinamos la densidad in situ del suelo. Método del cono que hemos realizado. Nivelamos el suelo para colocar la plancha base. Excavamos, realizamos el perfilado como dice la norma. Excavamos según la norma de 12 a 15 centímetros de altura. Colocamos el envase con el cono sobre el agujero previamente pesado. Dejamos pasar la arena a través del cono. Esperamos por un cierto tiempo. Determinamos el peso sobrante de la arena. Todo el contenido que se extrae se pesa para calcular el contenido de humedad. Como punto número 2, determinamos la granulometría del suelo. Se procede a pesar la muestra obtenida, que puede ser de 400 a 500 gramos. Procedemos al lavado de la muestra con el objetivo que la muestra quede libre de impurezas. Repetimos el procedimiento hasta que el agua tenga un color transparente. Se procede al secado de la muestra por 24 horas. Y como tenemos un breve concepto acerca de la granulometría nos sirve para encontrar los porcentajes de distintos tamaños de las partículas contenidas en una muestra del suelo. C. Determinamos los límites líquidos y plásticos. Determinamos el límite líquido por el método de Atterberg, que viene a ser la copa Casagrande como lo vemos en imágenes. Se coloca la muestra en un recipiente previamente pesado. Pesamos la muestra en la balanza, 200 gramos de fracción fina. Agregamos agua destilada a la muestra hasta una pasta manejable. Colocamos una cantidad de mezcla en la copa Casagrande hasta que alcance una profundidad de 10 milímetros. Se hace un surco lineal con un ranurador. Como podemos ver,
esa pequeña zanja de en medio en la copa Casagrande. Girar la manivela del aparato con una frecuencia de golpes por segundo. Colocamos la muestra de un recipiente metálico para calcular el contenido de humedad. Punto número 4, que viene a ser el límite de plasticidad. Colocamos 20 gramos de material en un recipiente previamente pesado. Le colocamos un porcentaje de agua a la muestra. Le damos forma de unos pequeños cilindros de diámetro de 3 milímetros, como podemos ver en imágenes. Y lo ponemos en 2 recipientes, los pesamos y le sacamos el promedio final. Eso es todo. Muchas gracias por atender. Ingeniero, ante todo muy buenas noches. El que le habla es el alumno Iner Garate García. En esta oportunidad yo le voy a hablar lo que es los símbolos gráficos para suelos. Encontramos lo que son las divisiones mayores, su respectivo gráfico, obviamente los símbolos, la descripción. En suelos granulares encontramos GW, GP, GC, SW, SP y SM, SC. En GW nos indica que es una variación de tamaño. En la GP encontramos que son de material fino. Dentro de ello también nosotros encontramos lo que son arena y suelos arenosos, que nos indica que son de partículas en tamaños intermedios. Y en SP nos indica que son la ausencia de partículas internas. También nosotros encontramos acá suelos finos, que nos indica que son limos y arcillosos. Y al final, como por último, encontramos suelos altamente orgánicos. Todos estos símbolos y sus respectivos gráficos son muy importantes. ¿Por qué son muy importantes? Nosotros como futuros ingenieros civiles debemos tener en cuenta y sobre todo el conocimiento, ya que esto es de una gran ayuda para tener unos buenos resultados en cuanto a lo que son la prueba para nosotros sacar un muestreo de tierra, ¿no? Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias. Le voy a dar pase a mi siguiente compañero. Buenos días con todos. Mi grupo y yo vamos a realizar la excavación de una calicata en la ciudad de Trujillo, en el lugar de Cortijo Bajo, para extraer unos muestreos de suelo. Bueno, después de haber culminado con la excavación de la calicata a 1,5 metros de profundidad, en segundo paso pasamos a extraer las muestras. Bueno, se obtuvieron 3 muestras, ¿no? La primera muestra se obtuvo a 50 centímetros de profundidad. La segunda muestra se obtuvo a 1 metro de profundidad. Y la tercera muestra se obtuvo 1,5 metros de profundidad. Bueno, a continuación paso a mostrarles las muestras que se obtuvieron. Primera muestra. La primera muestra se obtuvo a 50 centímetros. Bueno, acá les paso a mostrar 1 kilo aproximadamente. La segunda muestra igualmente 1 kilo aproximadamente, y la tercera muestra 1 kilo. Ahí les paso a mostrar. Estas bolsas se usan para mantener humedad, ¿no? Y bueno, esas son las 3 muestras que se pudieron obtener de esta calicata que se realizó en Trujillo. Según el Manual de Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos correspondientes a las carreteras y caminos,
nos dice que es necesario que el ingeniero conozca las pautas y criterios técnicos apropiados para diseñar eficazmente las capas superiores y la superficie de rodadura de los caminos o carreteras no pavimentadas y pavimentadas, dotándolas de estabilidad estructural para lograr su mejor desempeño posible en términos de eficiencia técnico-económico, en beneficio de la sociedad en su conjunto. Por eso, es preciso saber que no se deben tomar muestras de suelo a la orilla de los caminos, alambrados, bebederos, montes, antiguas construcciones, sectores de cargas de fertilizante, entre otros. Los procedimientos para tomar la muestra de suelo deben ser rigurosos, pues los análisis de laboratorio no corrigen las fallas de un muestreo deficiente, y una muestra mal tomada puede inducir a posteriores errores de interpretación en los resultados de los análisis. Eso supondría una pérdida de tiempo y de dinero importante. Se observa que es necesario que se lleve el control de calidad desde el comienzo de cada proyecto, encaminándose así de forma que se realice variaciones o mejorías de manera adecuada y con ello alcanzar la resistencia y durabilidad esperadas en las estructuras del pavimento. Para finalizar, decimos que el muestreo de suelos es importante para obtener información de confianza que beneficie el proceso de construcción del proyecto. Muchas gracias.